Buenas noches a todos, mi nombre es Director Sebastián, junto con mi compañera Suárez Tamara y Bote Sofía vamos a explicar el software de PCI. Antes de empezar con la explicación, voy a explicar brevemente qué es un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un lenguaje de descripción de algoritmos, es decir, explica paso a paso la elaboración de un algoritmo. Este lenguaje se lo considera como un borrador o también como un falso lenguaje, ya que al pseudocódigo hay que pasarlo posteriormente a un lenguaje de programación. Del lado izquierdo podemos ver que hay un programa escrito en pseudocódigo y del lado derecho está escrito en lenguaje de programación. Bueno, el logo de PCIN es una abreviatura de los estados de computación, pseudointérprete, es decir, que interpreta pseudocódigo. Como dijo mi compañero anteriormente, pseudocódigo es uno de los tipos de lenguaje que nos permite expresar algoritmos acercándonos de alguna manera al lenguaje de programación. El software se empezó a desarrollar en octubre del 2003 en Argentina por Pablo Novara, un graduado y docente de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Nacional del Litoral. Este software trata de una herramienta multiplataforma que es libre y gratuita. Esta nos sirve para asistir a los estudiantes y docentes que hablan español y se están iniciando en la construcción de programas o algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de operaciones que nos permiten hallar la solución de un problema. También este programa se utiliza como primer contacto para introducir los conceptos básicos de programación y también nos facilita la tarea de escribir algoritmos en este pseudolenguaje. Algunas de las características de PCI es el autocompletado, ayudas emergentes, plantillas de comando, coloreado de sintaxis. El coloreado de sintaxis te ayuda con el color de la escritura a guiarte en la creación del programa. Y por último, una vez que terminaste el algoritmo, podés probarlo a ver si te dice ejecutar. Bueno, sus ventajas es que posee ayudas emergentes, planillas de comando, coloreado de sintaxis, permite generar y editar el diagrama de flujo del algoritmo, es multiplataforma, el lenguaje pseudocódigo utilizado es configurable, ofrece perfiles de configuración predefinidos para numerosas instituciones, permite ejecutar el algoritmo paso a paso, controlando la velocidad e inspeccionando variables y expresiones, puede confeccionar automáticamente una tabla de pruebas de escritorio, determina y marca claramente errores de sintaxis, y en tiempo de ejecución incluye un conjunto de ejemplos de diferentes niveles de dificultad. Sus desventajas son que en caso de un accidente que corrompa la base de datos, el proceso de recuperación y de devolver a la base de datos su estado anterior al problema es mucho más complejo de ejecutar que en sistemas tradicionales. Si un componente de la base de datos sufre un desperfecto, se detienen las operaciones del producto por completo. En el caso de un ambiente no centralizado en COBOL, el impacto casi siempre afecta al departamento en donde ocurrió el problema y no avisa de ciertos errores o advertencias. Se puede configurar el compilador para dejar más de la mano del programador la tarea de controlar dichos errores. Para obtener el PCI, ya que es un software libre, lo podemos buscar en Google, poner descargar PCI Store, buscamos el link este que aparece en sourceforce.net, entramos, nos aparecerá esto, vamos a descarga, lo descargamos y nos aparecerá el instalador para seguir paso a paso y instalarlo. Una vez que lo ejecutemos, nos va a aparecer esto. Al principio también salta de cómo podemos, qué lenguajes vamos a usar. No solamente pseudocódigo, sino también tiene otros que podemos utilizar. En el inicio de PCI vamos a encontrar una barra de menú, una barra de
de acceso rápido, del lado derecho vamos a encontrar una barra de comandos, abajo el área de prueba, ejecución, y en el medio el área de trabajo. Bueno, en la barra de menús aparecen 5 solapas. La primera es el menú archivo, donde en esta podemos encontrar para crear un nuevo algoritmo o abrir un asistente desde algún archivo, guardar todos los cambios realizados en el algoritmo actual con un nuevo nombre. Podemos también cerrar la aplicación, podemos generar un archivo con un código de lenguaje de programación a partir de pseudocódigo. Tenemos también el menú de editar, donde ahí podemos ir hacia adelante o hacia atrás, copiar, cortar o pegar, mover elementos, seleccionarlos, etc. Tenemos el menú de configurar, que en este podemos tildar los que nos sirva para realizar el algoritmo, como por ejemplo la utilización del autocompletado, que este nos va a mostrar una sugerencia de palabras claves que podemos utilizar antes de terminar de escribirlas. Tenemos también el menú de ejecutar, que en este podemos ejecutar el programa, ya sea seleccionando la palabra ejecutar o apretando F9. Podemos ejecutar también paso a paso para ir observando lo que fuimos haciendo. Tenemos también una verificación de sintaxis que nos permite realizar un seguimiento más detallado del algoritmo, y en el caso de encontrar algún error nos mostrará cómo solucionarlo. Por último, tenemos el menú ayuda, que este nos brinda una ventana de ayuda rápida, ejemplos de algoritmos de diferentes niveles de dificultad, y también nos da una información acerca de la aplicación. Bueno, también el programa contaba con una barra de acceso rápido, donde en esta aparecen las funciones más utilizadas de la barra de menús. Por ejemplo, cuando ejecutamos un algoritmo podemos ver que este nos va a pedir información para completar. Si observamos el ejemplo, este nos pregunta que digitemos la base y una altura de un rectángulo. Luego, al completar los datos que nos piden, podemos observar que el programa nos devuelve el resultado, ¿sí?, de lo que queríamos obtener con ese programa. Bien, también teníamos un panel de comandos, que este nos permite introducir acciones o estructuras de control en el algoritmo mediante un clic. Por ejemplo, el comando escribir se utiliza para que nos muestre el resultado al final de la ejecución del algoritmo. Tenemos también el comando leer, que este se utiliza para poder ingresar datos a la hora de ejecutar el algoritmo. El comando asignar, que nos permite almacenar un valor a una variable, como nos decía hace un rato el profesor. Tenemos también el comando si guión entonces, que este es de condición. Las instrucciones ejecutadas por este comando depende del valor de una condición lógica. Tenemos también, bueno, la instrucción mientras, que ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Tenemos también, bueno, el comando repetir, que este ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que esa condición sea verdadera. Bueno, en el lado inferior del programa teníamos también el área de ejecución, que este se actualiza cada vez que vamos trabajando sobre el algoritmo. En este podemos ver si tenemos algún error, ya sea de sintaxis o errores en el tiempo de ejecución. Bueno, las otras opciones que existen son 3. No sé. Y bueno, y si hay que elegir una de ellas, la más recomendada siempre es PSeInt. A esta le sigue, bueno, diagrama de flujo de datos, DFD, que es un editor de programas de flujo con el cual se puede dar forma gráfica a un gran número de algoritmos, ejecutarlos y mejorarlos en el caso de hallar errores. Luego está Visustin, que bueno, su desarrollador es iVoto, que este es un programa capaz de generar diagramas de flujo para desarrolladores de software.
que permite también dibujar los diagramas de flujo desde cero con la simple ayuda del ratón, o sea, del mouse. Y por último está Raptor, que este se encarga de llevar a cabo la creación de pseudocódigo a partir del uso de diagramas de flujo, y a partir de esto se pueden llevar a cabo distintos procesos, verificaciones, realizar operaciones y demás. No hay muchas diferencias, ya que todos son programas generadores de diagramas de flujo. Tanto Raptor y Psaint son creadores de pseudocódigo. La diferencia que podemos encontrar entre ellas es que Psaint se encuentra en español y Raptor solo en inglés. La diferencia entre Psaint y DFD es que DFD da forma gráfica a algoritmos, mientras Psaint sirve para escribir algoritmos en pseudocódigo. Y entre Psaint y Visustin, Psaint trabaja en pseudocódigos y bueno, Visustin no. Y Visustin permite dibujar los diagramas de flujo desde cero con la ayuda del mouse, como dije anteriormente. Y por último, solo Psaint está disponible para más plataformas, como mencioné anteriormente, como Windows, Mac y Linux, y los demás solo están disponibles para Windows.